Vamos a empezar entonces esta mesa 11, Literatura Latina y Vernácula del Renacimiento, con la exposición de María Fernández Ríos, profesora ayudante, doctora de Filología Latina de la Universidad de Sevilla. El tema de su ponencia será Amor, magia y medicina en la poesía épica y caballeresca del siglo XVI. Gracias por tu comprensión, María. Adelante. Vale, pues muchísimas gracias, profesora. Bueno, antes de comenzar, vale, lo voy a dejar así. Buenos días allá en Ecuador y buenas tardes aquí a los que estamos conectados desde España. Antes de comenzar mi ponencia, me gustaría agradecer a la organización del Congreso y, por supuesto, al profesor Maestre por haber contado con mi participación hoy en este congreso que creo que está siendo de mucho provecho para todos a uno y otro lado del océano. Y bien, bueno, mi ponencia se titula así, Amor, magia y medicina en la poesía épica y caballeresca del siglo XVI. Y antes de comenzar, quisiera hacer un breve así resumen, ya que los encantamientos y los filtros mágicos amorosos, en principio, son motivos de otra tradición literaria, artúrica, carolingia, italiana y francesa, pero siguiendo los diferentes modelos extranjeros, tendrán una notable presencia en la novela de caballerías castellana, concretamente en la poesía castellana española del siglo XVI. Podemos señalar además claros ejemplos en el Tristán de Leonís, en Almadís de Gaula, en las Sergas de Esplandián, y de esta misma forma nos iremos a un poema épico del médico toledano Francisco Núñez de Oria, La Lira Heroica, un poema neolatino, inspirado fundamentalmente en el Orlando Furioso, en la que presenta una serie de personajes que son unos, entre comillas, enfermos de amor. Como demostraremos a lo largo de estos minutos, el humanista Núñez de Oria lo que hace es confluir en sus versos la materia novelesca de los modelos poéticos europeos, franceses e italianos con sus conocimientos médicos, fusionando literatura y medicina en una misma obra. Muy brevemente presentaré a este humanista que fue un médico y poeta oriundo de un pequeño pueblo, una pequeña población de Toledo, en torno a la primera mitad del siglo XVI. Y lo primero que llama la atención en cuanto a su información biográfica es la confusión existente entre los distintos historiadores en torno a su nombre, con una serie de imprecisiones y de datos que no se llegaron a contrastar realmente y que se fueron repitiendo progresivamente por los biógrafos posteriores hasta quedar en el olvido. Solo algunos historiadores de la medicina trabajaron sus tratados médicos centrados, pues eso, sobre todo en su obra en prosa más que en la poética. En nuestra tesis doctoral nos encargamos de reconstruir su biografía, también su bibliografía, sobre todo a partir de los datos que él mismo nos proporciona en sus obras y algunos otros documentos contemporáneos. Sabemos que se licenció en medicina en la Universidad de Alcalá, alcanzando incluso el grado de doctor, que esto ya nos indicaría, porque debían entregar una importante suma de dinero, nos indicaría la importante capacidad adquisitiva de su familia. En ese momento, además, nos consta que llegó a formar parte del séquito de médicos de Felipe II en la corte. Por tanto, vivió tanto en Toledo como en Madrid, hacia donde se desplazó esta corte también a lo largo de este siglo. Em, si nos centramos en la bibliografía conservada de este humanista, se caracteriza, como podemos ver, por tratados en medicina en castellano, en prosa, concebidos para la divulgación. El humanista trata de acercar la medicina a mujeres, sobre todo, que esto es muy curioso, a parteras, a matronas, con el fin de reducir la mortalidad que había entonces en torno al embarazo y la infancia también. Eh, Núñez de Oria en ellos da cuenta de un conocimiento médico extraordinario, a jugar por la cantidad de autores que cita, las fuentes que debió manejar y además las distintas lenguas de las que proceden, del árabe, del griego, del hebreo. En Alcalá, que es la universidad en la que se formó, existía el Colegio de San Jerónimo, conocido también como el Colegio Trilingüe, que se fundó 10 años después de la muerte del cardenal Cisneros, y estaba destinado al aprendizaje de algunas de estas lenguas, al griego, el hebreo, el latín, y de ahí podría venir esta formación, que de alguna manera compaginó con su formación médica. Y además sabemos que se codeó con otros profesores, no de medicina, sino también, por ejemplo, catedráticos de retórica en esta institución. Entonces, de ahí pudo venir esa ingente formación que él mismo combina en su obra, tanto poética como médica. Entre los tratados médicos, por tanto, destacamos
Este poema, Los lira heroica e libri, que denominaremos la lira heroica, y cuya edición fue el objetivo principal de nuestra tesis doctoral, puesto que hasta entonces este enorme poema se encontraba inédito y además disperso en varios volúmenes repartidos en España, en Madrid, Santander, pero también en el extranjero, en Londres, en Harvard. Es una obra de una gran envergadura, son 14 libros de versos latinos, de hexámetros, y que demuestra, por tanto, en ella su gran capacidad de expresión en esta lengua clásica. Em, lo primero que salta a la vista cuando trabajamos, cuando leemos la lira heroica, es que Núñez de Oria tiene como modelo, además esperable, a la Eneida, ¿no? Es esperable, como digo, porque se considera el poema latino pues, más perfecto. El comienzo además es muy parecido, el vocabulario que emplea también, algunas escenas, algunos personajes y por supuesto el verso hexámetro también construido al modo virgiliano, con muchos de esos finales incluso coincidiendo con los del batemantuano y una distribución también en dos bloques bastante virgiliana, 7 primeros libros de aventura y otros 7 libros sobre un conflicto bélico. En cuanto al contenido, enseguida salta a la vista que Núñez de Oria no está siguiendo el argumento de la Eneida en realidad, sino que sigue la de esta obra que ven en pantalla, que es la del Orlando Furioso, de Ludovico Ariosto, un modelo, por tanto, vernáculo italiano, ¿no? Escrito en italiano. Este poema cobró una importancia tal en los círculos literarios del 500 que muchos autores se animaron autores coetáneos, contemporáneos de Núñez de Oria, se animaron a elaborar traducciones a las diversas lenguas romances, continuaciones de esta obra del Orlando Furioso, que a su vez era una continuación también del Orlando enamorado, ¿no? de Boyardo. Continuaciones, secuelas, imitaciones del Orlando Furioso. Incluso podemos hablar de todo un ciclo de poemas ariostescos o poemas que toman la ingente y variada materia del Orlando Furioso. No sé si conocen esta obra, pero es difícil resumirla en realidad porque es amplísima. Se cuentan muchas aventuras de personajes entrelazadas entre sí de una manera no lineal, con numerosos incisos, con numerosos excursos. Las deja aparcadas y luego las retoma más adelante y hace que sea una obra realmente intrincada, ¿no? Pero lo que nos importa aquí es el tipo de contenido que trata. Son aventuras de héroes cristianos medievales, contextualizados y centrados en la corte de Carlomagno, y unos personajes que además habían tenido ya bastante éxito en los siglos anteriores, ¿no? En época medieval, los famosos libros de caballería, ¿no? Que tanto enloquecieron a Alonso Quijano, por ejemplo. Los famosos Roldán, Reinaldo, la princesa Angélica, la hermosa y bella princesa oriental, frente al enemigo que siempre será el sarraceno, constantemente amenazando la estabilidad de la cristiandad. De la misma manera que en el Orlando Furioso, perdón, Roldán, Reinaldos y los demás paladines de Carlomagno son los protagonistas de estas aventuras, lo encontramos igualmente en la lira heroica, con una misma serie de elementos que pertenecen en realidad a otras tradiciones literarias, elementos sobrenaturales, mágicos, de estos libros de caballería, que como digo, también magistralmente criticó Cervantes en el Quijote. Princesas hermosísimas en apuros, ¿no? Caballeros errantes, valientes héroes cristianos dispuestos a dar su vida por la cristiandad, combates contra toda clase de seres mágicos, hadas, gigantes, personajes como el mago Merlín, procedente del ciclo bretón, por ejemplo, y demás sucesos inverosímiles y fantásticos. En la lira heroica confluyen, por tanto, dos tradiciones poéticas a priori antagónicas, a priori incompatibles, pero que él hace, fusiona y encauza dentro de una misma tradición poética en lengua latina, además, en una lengua clásica. Entonces tenemos el modelo por excelencia que proporcionaba Virgilio, con esa solemnidad de la épica latina, con el metro virgiliano, el hexámetro, que hace de él un poema culto, o al menos así lo pretendía, por tanto destinado a la élite cultural de su tiempo, a la vez que latiniza un modelo que era el modelo vernáculo, el modelo procedente de esas novelas de caballerías, por tanto traduciendo al latín una materia que originalmente estaba en una lengua considerada incluso por algunos inferior, una lengua romance, haciendo el contenido además mucho más atractivo para esa élite cultural que leyese el poema latino. Em, Nos encontramos exactamente ese tipo de aventuras de los libros de caballería, a Roldán, a Reinaldos, y demuestra, por tanto, que para Núñez de Oria la tradición clásica y la literatura romance no son contrarias, sino que pueden convivir perfectamente en un mismo poema. Puede aunar esas dos
tradiciones que en principio eso puede parecer excluyentes. Em, Como ocurre en el Orlando Furioso, en la lira heroica los héroes no son dueños de su destino, son simplemente unos títeres movidos por unas fuerzas universales antagónicas, primero el amor y después la guerra. Encontramos, por tanto, un escenario fantasioso al estilo medieval y regido por estas dos fuerzas, ¿no? El amor frente al odio, en realidad, la guerra. Y así los protagonistas están todo el rato actuando y movidos por esa fuerza, por una o por otra. En la lira heroica, concretamente, la pasión amorosa, los combates, los sucesos mágicos, aunque de forma más simple que en el Orlando Furioso, que es, como digo, mucho más enrevesado, también se entrelazan y se superponen. Y hace que también sea casi imposible resumir esta obra en unas pocas líneas. Entonces, después de tener una idea así, o de ofrecer una idea un poco así global de lo que trata este poema, vamos a analizar concretamente la relevancia del amor como el gran protagonista del poema, más allá de estos caballeros de Carlomagno. Es el núcleo principal que vertebra la variedad de acontecimientos que se relatan en él. Y no es casual, además, que sea incluso el amor prácticamente la primera palabra de toda esta epopeya, porque realmente es el verdadero protagonista. Antes del comienzo de la contienda, que será la que abarque en realidad la mayor parte de los cantos, la contienda entre cristianos y sarracenos, el amor ya es el verdadero protagonista. Tanto cristianos como sarracenos se encuentran lejos de Francia, de la corte de Carlomagno, persiguiendo a la hermosa Angélica, es decir, son todos unos protagonistas, unos personajes enfermos de amor. Esta Angélica era una princesa oriental que aparece de forma recurrente en los libros de caballerías, ante cuyo encanto parece que cualquier hombre quedaba absolutamente rendido. Y la lira heroica será motivo de un conflicto entre cristianos y sarracenos, pero también entre cada uno de ellos en su propio bando, entre cristianos y entre sarracenos por su parte. Todo por granjearse su amor y su atención. Y ella, a su vez, siempre se mostrará reacia, esquiva y procurará huir de todo caballero por todos los medios. Entonces, partiendo de esa premisa de que el amor es junto con la guerra, como en el Orlando Furioso, como en su modelo vernáculo, el gran protagonista de la lira heroica, a continuación lo que vamos a hacer es ir comentando una selección de pasajes que he extraído del poema en los que Núñez de Orea se refiere al sentimiento amoroso con el fin de dilucidar la intención que hay también detrás de estos versos, cómo trata el amor y en parte también cómo se concebía el amor fusionando con los conocimientos médicos que se tenían en torno a la corte de Felipe II. Entonces, estas líneas introductorias en realidad son claves para comprender cómo de alguna manera se hace una patologización del amor y lo desarrolla pues, en un poema completamente fantástico, laudatorio, porque no deja de ser un poema épico, y le lleva a reflexionar además sobre sus síntomas en un poema que a priori no es ningún como un tratado médico como el resto de su producción. Y habla incluso de remedios y posibles tratamientos de esta enfermedad. Entonces, el poema comienza por el felón por antonomasia del ciclo carolingio, que es Galelón de Maganza. Carcomido por la envidia, quiere deshacerse de sus principales rivales para acabar con la corte de Carlos, que son los grandes paladines Reinaldos de Montalbán y Roldán. Consulta para ello a uno de sus parientes, a Bobeo, y este le informa que en ese momento Roldán y Reinaldo se encuentran lejos de la corte persiguiendo a la bella Angélica. Roldán, que era el héroe de numerosos cantares referentes a la batalla de Roncesvalles, se nos presenta aquí de forma completamente antiheroica, aquejado por este mal llamado amor. Aunque más bien habríamos de hablar de atracción sexual, porque lo que él tiene es un deseo carnal irrefrenable, ¿no? Por culpa de esta Angélica, a la que apenas ha visto unos segundos, está vagando lejos de la corte, la que él debería estar defendiendo, desaparecido y ajeno a su cometido y su compromiso en la corte de Carlos. Además, sabemos que es un amor adúltero, extramatrimonial, puesto que tradicionalmente conocemos que Roldán está casado, según la tradición caballeresca, con Alda la Bella. Por tanto, encontramos multitud de tópicos que se encauzan aquí, incluso con el amor cortés, la fina amors en provenzal, y con algunos tópicos también que ya provienen de la literatura medieval trovadoresca. Incluso podemos remontarnos a Ovidio, a su Ars Amatoria y a las heroídas, ¿no? Por ejemplo, aquí es cuando describe un poco cómo está Roldán, ahí ajeno a la corte, luchando por la bella Angélica, dice, según cuenta el rumor,
llegó a Iliria, no sé qué, bueno, habla de ella, cuya belleza se afirma que es tanta, tan graciosa su figura y tanto encanto presenta, que los reyes libios se abrasan de ardiente amor por ella, los libios, pero también el propio Roldán. Roldán dice quedó enamorado de ella y desconocemos por el momento por qué tierras anda. Lo buscan danes, es decir, a partir de que han desaparecido Reinaldo y Roldán de la corte, incluso más caballeros tienen que abandonar la corte, quedando completamente desprotegidas, y por tanto la cristiandad también, solo porque él está persiguiendo su capricho amoroso. Entonces es un héroe pues, bastante antiheroico aquí. Em, la figura de Angélica, además, esta princesa hermosa oriental, por la que pugnan todos esos caballeros, realmente recoge una tradición misógina en ese tópico galénico de que la mujer es un ser frío y húmedo en oposición al varón. Y ese va a ser el patrón que ella siga. En el libro tercero, pasando ya a otra parte del poema, de esta selección, entra en escena Roldán, ¿no? Ya no es desde el punto de vista de Ganelón, que lo que quiere es deshacerse de ellos, sino que el propio Roldán ya vive esta aventura y parece que ha encontrado a Angélica y vuelve con ella presa, porque evidentemente ella no quiere, como si fuera un botín, ¿no? Y claro, en cuanto ve la oportunidad, la princesa incluso se escapará y desencadena una serie de síntomas en el héroe, porque es un enfermo de amor. La denomina bella amiga, a esta Angélica, ya que lo único que destaca de ella en realidad es su belleza física, ¿no? Además completamente idealizada. Una vez que ésta se da la fuga, el héroe comienza a experimentar estos síntomas no propios de un enamorado, los suspiros, por ejemplo, por la que su corazón se consumía entre suspiros. También siente culpa un poco más adelante. Insomnio, incluso algo así como ansiedad, está atormentado por amor a la bella Angélica. El insomnio enamorado, así es como se plantea, y se recrimina sin parar a sí mismo, ¿no? Por haberla dejado escapar cuando ella en realidad lo intentó todo momento, al tiempo que enloquecido considera justa la huida de la Galafronia, pues fue abandonada en el bosque por su indolente amante. Es decir, por haberse despistado un momento, ella aprovecha y escapa y él no se lo acaba perdonando. Entonces la culpa, esa somatización del sentimiento amoroso que también tiene una raigambre clásica, concretamente en Safo, en la poetisa Safo. Em, Más adelante incluso compara la huida de esta princesa Angélica con una escena cinegética, es decir, como si fuera una escena de caza, prueba de la cosificación que se hace en el poema de esta doncella oriental, que es prácticamente un botín tanto para cristianos como para sarracenos, ¿no? Dice, como cuando ante la mirada de unos cazadores de repente sale de profundas guaridas subterráneas un huidizo ciervo, como si fuera Angélica, que apurado por miedo a los perros y a la multitud irrumpe el armado en mitad de sus enemigos, entonces la turba de hombres y perros al momento sigue ese camino buscándolo campo traviesa con un enorme griterío. Pues como están persiguiendo a ese pobre y huidizo ciervo, ese fugitivo ciervo, pues así se encontraban todos los paladines de la corte de Carlos y también los sarracenos por su lado, buscando entre un enorme griterío a princesa Angélica. Y un poco más adelante destacamos unos versos, porque al final de este pasaje, que es bastante novelesco, interviene el propio autor haciendo una especie de moraleja, como de conclusión, dirigiéndose en primera persona al amor, ¿no? Personificándolo. Insinúa que el amor es el verdadero enemigo de todos, tanto de cristianos y de sarracenos. Es uno de los pocos momentos, además, por eso también llama la atención, porque es de los pocos momentos en todo el poema en el que apreciamos la voz del narrador. Porque a diferencia de Ariosto interviene mucho, por ejemplo, al principio de cada canto prácticamente lo introduce. Núñez de Oria sigue el modelo del narrador clásico que ha sido inspirado por las musas y por tanto está completamente desaparecido. Él se limita a reproducir lo que supuestamente le han inspirado. Entonces apenas aparece. Y aquí sí que aparece dirigiéndose al amor, diciéndole amor al que ninguna fuerza ha podido nunca superar a lo largo de los siglos, puesto que alejas a estos ardientes enemigos de su furia mortal y los dispersas por varias tierras, olvidando además a sus esposas, ¿no? Refiriéndose a ese amor que en realidad es un amor alejado del matrimonio, es un amor lascivo, un amor extramatrimonial, como el caso, por ejemplo, de Roldán. Y en la lira heroica, encontramos además dos digresiones incrustadas en la trama argumental principal, cada una protagonizada por cada uno de los paladines. Roldán por un lado y luego Reinaldos.
Y en estos, además, el humanista evidencia los peligros que entraña el sentimiento amoroso cuando es desbocado. El primero es bastante el primer pasaje es bastante más breve que el segundo y lo titularé algo así como una trampa de amor de la maga Urgana, una de las magas que aparecen, haciendo de Angélica como señuelo para Roldán. En el canto séptimo de la lira heroica hay una perversa maga Urgana que está del lado de los sarracenos y logra engañar a Roldán presentándose ante él bajo el aspecto de Angélica. Entonces, al presentarse bajo la apariencia de esta hermosa princesa oriental, provoca su amor incontrolable y incluso se lo lleva a su reino fantástico y mágico, disfruta de un copioso banquete, cada hombre que va con Roldán dispone también de una doncella para él, mientras que Roldán está yaciendo con Urgana, con la maga en realidad, pero bajo el aspecto de Angélica, gracias a su magia, y los héroes además disponen de todo lo que desean en aquel lugar mágico y por tanto Roldán aquí aparece completamente como el antihéroe, ¿no? Está allí ajeno a todo lo que ocurre a su alrededor porque por otro lado se nos plantea cómo está siendo atacada la corte de Carlos y él, que debería ser el primero que debería estar protegiéndola, se encuentra eh, yaciendo con esta maga bastante de mal ver, pero transformada en la hermosa Angélica, ¿no? Entonces, una escena bastante antiheroica. Y un pasaje muchísimo más extenso es el que protagoniza Reinaldo en el libro octavo. Un poco más adelante encontramos un episodio secundario también a la trama principal y que además es un guiño al Orlando Furioso, porque en el poema italiano se cuenta que Roldán y que Reinaldo también están locamente enamorados de Angélica. Sin embargo, Angélica se enamora de Medoro, un personaje que Núñez de Oria suprime o parece olvidar, no le interesa introducirlo. Este Medoro era hermoso, pero de una clase inferior, era plebeyo. Entonces, cuando Roldán, enamorado de Angélica, ve que Angélica elige a este tal Medoro, plebeyo, y a diferencia de él, ¿no? Que tiene una clase social superior, se vuelve completamente loco, ¿no? De ahí el Orlando Furioso es realmente del furor, ¿no? De la locura de amor de Roldán cuando se va cuando Angélica elige a Medoro. Y en la Lira Heroica en realidad encontramos este episodio que es bastante similar, aunque el protagonista aquí es Reinaldo, no es Roldán. El contexto es el siguiente: los héroes francos emprenden un camino por el bosque y Reinaldo ya llega un momento en el que no puede disimular lo que está sintiendo por Angélica, el sufrimiento que le está produciendo su amor descontrolado, el fuego de amor y no puede ocultarlo más a sus amigos. Y como no puede ocultarlo más, Trasíbulo, que es un joven muchacho de la aldea donde se estaban quedando, se entera de su mal de amores y como consuelo le cuenta una historia de dos muchachos jóvenes de su aldea. La historia cuenta que un joven de aquel lugar, Caricles, se enamora de una muchacha de clase inferior y ambos se casan. Caricles tuvo que ausentarse un tiempo por motivos militares y la madre del propio Caricles no le gustaba a ella y al no aprobar ese enlace hizo creer a los del pueblo que Doris había cometido adulterio aprovechando que Caricles estaba fuera. El juez no acabó de creerse la acusación de esta mujer y lo que sentencia es que si algún caballero defendía a la muchacha, podía llevársela consigo hasta encontrar a Cariclo, hasta que él volviera. Entonces, el propio narrador, el que le está ayudando a Reinaldo, cuenta que él mismo toma la defensa de esta joven de la aldea, vence en el juicio y descubre la calumnia de la mujer también y se queda con Doris. Lo que ocurre cuando vuelve Caricles, lo que él escucha, en lugar de encontrarse a Doris, porque Doris estaba en casa de este hombre, se entera de que su madre ha muerto y que su esposa, Doris, se encontraba retenida y no sabía dónde. Entonces Caricles pierde el juicio. En su locura, el joven ataca a varias personas y finalmente huye a los bosques cercanos de la ciudad. Se alimenta de carne cruda, ataca a los campesinos, en fin, se vuelve completamente loco y aquí además con unos paralelismos completamente claros con respecto al Orlando Furioso, refiriéndose a la locura de Roldán. Em, Reinaldo recapacita cuando escucha esta historia, ve los peligros contados de viva voz em, del amor así desbocado y decide ir a socorrer a este muchacho que sigue por ahí por el bosque enajenado. Lo encuentra a punto además de ser devorado por un león, matan al animal, socorren al chico, él se lo tienen que llevar atado como si fuera una alimaña y se lo llevan a una cabaña. Y para curarlo
una maga que iba con ellos, con los cristianos, Filena, una princesa oriental, además conocedora de remedios curativos naturales, le ofrece una infusión de el éboro negro. El éboro, bueno, este texto prácticamente, cuando habla de la curación, prácticamente parece un caso, un tratado médico de curación natural, de un caso de locura amorosa. De hecho, aquí demuestra su conocimiento de medicina antigua, ¿no? Porque lo que hace es el restablecimiento del equilibrio de los humores, ¿no? Del equilibrio se remonta a la teoría humoral hipocrática. El eléboro, además, era una hierba harto conocida en la antigüedad y mencionada por su efecto evacuador, que es lo que él está contando que ocurre cuando toma esa infusión, ¿no? Además procede del griego, ese eléboros, y precisamente en el Corpus Hippocraticum encontramos un caso de locura provocado por un desequilibrio moral y curado con el ebro negro. Es decir, él está haciendo referencia probablemente a esta curación de la que habla el autor griego. Parece eso, un caso un caso médico en una inserto aquí en un poema épico. Luego el baño con agua tibia ayuda a restablecer también ese equilibrio humoral, otra vez una referencia a Hipócrates, y la infusión con el éboro negro, ¿no? Esa combinación que ayuda a purgarse y por tanto a curar su desequilibrio y su enfermedad provocada por el amor. En el Orlando Furioso además también tenemos una mención a cierta hierba, pero esto es una inclusión que hace el humanista, un alarde de erudición médica y también sustituyendo esa cierta hierba por el eléboro porque él conocía esa hierba de primera mano. La diferencia está en que en el Orlando Furioso, bueno, Roldán, el que lo protagoniza, pierde por completo su debilidad por Angélica. En la lira heroica, el que toma este remedio el sentimiento permanece inmutable, lo que hace es curarse de su locura. Entonces, lo que demuestra aquí que Núñez de Oria no condena el amor como tal, sino la desmesura en él. Y después de encontrar estos personajes tan antiheroicos, él trata de remitir esto, de disminuir este sentimiento que se queda así, como estos personajes parece que no son ni el propio Reinaldo ni el propio Roldán, y casi al final del poema hace que aparezca el rey Arturo disfrazado el rey Arturo digo yo, el Merlín, disfrazado de pastor junto con el rey Arturo, y una especie de alegoría al pastor cristiano les insta a a no dejarse dominar por sus pasiones y abandonar todas sus tareas como paladines a cargo de la corte cristiana de Carlomagno. Se los lleva a beber unas aguas de la tradición también orlandiana que remiten este sentimiento de enamoramiento o de odio, porque hay una fuente de cada tipo, y así estos personajes se curan. Entonces así parece que lo que estaban eran encantados por culpa de haber bebido de una fuente mágica antes de incluso de empezar la narración del poema. Entonces así se explica ese carácter tan antiheroico que habían tenido a lo largo del poema hasta la intervención de este pastor, ¿no? Alegóricamente el pastor cristiano. Entonces tenemos eso, a Merlín como ese curandero, ¿no? Y los conduce medio aletargados a la fuente de Merlín y que provoca el odio al que ama. Y después de beber uno y otro se olvidan al momento de Angélica y por el contrario sienten odio hacia ella. Aquí sí que hay una transformación y vuelven a sus tareas que son las esperables de los paladines de Carlomagno. Entonces, de todo esto podemos extraer una serie de conclusiones, que es que la lira heroica es un eslabón más en esta cadena de textos literarios europeos que remiten a una serie de tópicos acerca del amor, a partir del repositorio de tópicos que ofrece ya la tradición clásica, científica y también poética. A la hora de analizar esta epopeya es de vital importancia conocer que Núñez de Oria es ante todo un médico de prestigio que llegó a estar incluso en la corte de Felipe II y por tanto ese también demuestra sus conocimientos médicos incluso en su producción poética. La Eneida y el Furioso, los dos modelos principales de este poema humanístico, no solo confluyen en una concepción política, sino también su recepción alegórica y poética. Núñez de Oria explota al máximo esta exégesis de Virgilio y de Ariosto para componer su epopeya y trata la pasión amorosa, que es realmente la protagonista, de una forma bastante racional, bastante científica, como un científico de su tiempo que era como profesional de medicina.
Ofrece una visión del amor acorde a la moral, en cualquier caso, a la moral cristiana y no platónica, pues la pasión amorosa es representada como una potencia concupiscible que supone una amenaza constante para el alma racional. Con este fin instrumentaliza en este poema el concepto de amor de las novelas de caballerías, se sirve de él con un fin moralizante y evangelizador, y en esta misma línea compone también las alegorías, las diferentes alegorías que encontramos a lo largo de estos versos. Em, Además, eso tenemos constancia de que Núñez de Ory, pues, eso, era un médico de renombre, cercano a la corte de Felipe II, con una importante formación médica y literaria, y vemos cómo él fusiona esto en la lira heroica. Sus conocimientos médicos inevitablemente influyen en su concepción del amor, el amor como una enfermedad, el amor como pasión amorosa, y le lleva a reflexionar sobre sus síntomas y posibles remedios también en sus versos. Conjugan estos versos, por tanto, tópicos médicos y literarios como el amor éreos, ¿no? La enfermedad del amor. Tenemos referentes clásicos en Hipócrates, en Aristóteles, en Ovidio, médicos, filósofos y poetas que dejaron impronta a la tradición literaria acerca de la sintomatología y peligros del trastorno amoroso, la aegritudo amoris. En un alarde de erudición propio de un médico de su talla, Núñez de Oria, por tanto, se está sirviendo de estos topoi para componer estos versos a los que además él está cargando de un sentido evangelizador. Los personajes, los protagonistas del poema latino son casos clínicos de esta enfermedad del amor, una epidemia capaz de devastar y de corromper a estos intachables guerreros cristianos si no se logra atajar a tiempo. No obstante, como acabamos de ilustrar, el humanista va a desvincular el concepto de amor de las novelas de caballería y sigue la misma línea moralizante que encontramos en otras partes del poema, con una visión más acorde a la moral neoplatónica y cristiana que se espera de él, ¿no? Entonces también este poema evidencia la perdurabilidad en España, en la España renacentista, del gusto por el adoctrinamiento, que es más propio de la literatura medieval y es un reflejo de la particular religiosidad que tenía el Renacimiento español frente al de países europeos, como por ejemplo teníamos Italia con el Orlando Furioso, que está incluso más desvinculado que obras posteriores como la Lira Heroica de esa carga moral en este sentido. Entonces, en definitiva, tras el estudio de estos versos, podemos afirmar que lo que Núñez de Oria pretende bajo esta agradable ficción es aleccionar al lector en valores cristianos, como evidencia particularmente en distintos episodios, sobre todo el que protagoniza Reinaldos, del furor amoris o la locura de amor. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra atención.